Cuando hablamos de la disputa entre la frontera entre México y Estados Unidos, nos remitimos al problema de las migraciones ilegales, el narcotráfico, el tráfico de armas y muchas más problemáticas que este tema conlleva, un conflicto que se ha venido presentando a lo largo del tiempo y aún más en estos últimos 5 años, la cual se enmarca en la apuesta del país norteamericano en proteger a toda costa la seguridad nacional de su país, lo cual se ha visto afectado por el flujo de personas ilegales que llegan no precisamente en busca de oportunidades, sino a generar actividades delictivas, lo que hace que desde el gobierno de Bill Clinton hasta el actual presidente electo Donald Trump buscan la manera de erradicar esta problemática. En este sentido, el objetivo es mostrar una parte importante de la historia de este conflicto y las posibles causas del por qué se ha producido el conflicto entre los dos países. La frontera internacional terrestre tiene 3.185 kilómetros de largo y se inicia en la desembocadura del río Bravo con el Golfo de México. Corre a lo largo de este hasta un punto entre las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez. La región a lo largo de la frontera se caracteriza por tener desiertos, montañas y 2 ríos importantes, Colorado y el Río Grande. Los estados estadounidenses a lo largo de la frontera de oeste a este son California, Arizona, Nuevo México y Texas. Los estados mexicanos son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En los Estados Unidos, Texas tiene la parte más larga de frontera internacional de cualquier estado, mientras que California tiene la más corta. En México, Chihuahua tiene la más larga y Nuevo León la más corta. En primera instancia, es importante reconocer el inicio del conflicto fronterizo entre estos dos países, el cual empieza en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, con la creación del Programa de Lucha contra la Inmigración Ilegal, conocido como Operación Guardián, la cual consiste tan solo en una parte del programa integral con el que contaba Estados Unidos a lo largo de la frontera para tomar control del territorio utilizando recursos militares para evitar la migración ilegal a tal país. Este cerco está compuesto de 3 tapias sucesivas, dotadas de diversos artefactos de la más alta tecnología, luces de extrema potencia, radares, detectores de movimiento, sensores electrónicos y cámaras de visión nocturna conectadas a la policía fronteriza estadounidense. Cuenta además con diversos comandos militares altamente capacitados y equipados con las más recientes innovaciones tecnológicas que le permiten una vigilancia constante desde tierra, con todo terreno y aire. Todo esto para asegurar la protección de la frontera de los inmigrantes. Los triunfos electorales del republicano George Bush y del panista Vicente Fox en el año 2000 hicieron prever una nueva etapa de la relación entre Estados Unidos y México en el siglo XXI. Algunos observadores auguraban una nueva etapa de plena cooperación entre ambos países. Las afinidades ideológicas y personales entre Bush y Fox imprimirán además un sello de cordialidad a la relación. En su momento, el presidente Bush declaró que México sería la prioridad de la política exterior en su administración. Para México resulta importante establecer una estrecha relación con Estados Unidos, especialmente después de la llegada de un gobierno no priista a la presidencia. Fox y Castañeda, su primer secretario de Relaciones Exteriores, aprovecharon la coyuntura para buscar la negociación de un acuerdo migratorio, profundizar el TLC y solicitar la eliminación del proceso de certificación del gobierno estadounidense sobre los países que cooperaban en la lucha contra el narcotráfico. Así, hasta antes del 11 de septiembre, la relación México-Estados Unidos se encontraba en uno de sus mejores momentos históricos. Por primera vez en un largo periodo, México y Estados Unidos gozaban de una estrecha relación que buscaba potenciar los canales de cooperación y reducir en la medida de lo posible las áreas de conflicto que habían caracterizado momentos históricos anteriores. Sin embargo, los ataques del 11 de septiembre modificaron esta realidad. Entonces, México dejó de ser una prioridad para Estados Unidos y pasó a ser simplemente una relación importante. Washington, por su parte, se interesó más en los temas de seguridad, especialmente la lucha contra el terrorismo global.
De esta forma, los asuntos migratorios y la profundización del proceso de integración en América del Norte pasaron a ocupar un lugar completamente secundario. Por un lado, México regateó su apoyo abierto a Estados Unidos, inmediatamente después del 11 de septiembre. El principal problema fue a finales de 2002 y principios de 2003, cuando México era miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos requería de su apoyo para invadir Irak. El presidente Fox volvió a restringir su apoyo y públicamente declaraba que México no apoyaría una nueva aventura militar en Irak. Esta posición mexicana molestó a la administración del presidente Bush. Incluso, después hubo desplantes entre ambos mandatarios. Por ejemplo, en una ocasión, el presidente Bush no aceptó reunirse en privado con Fox durante los trabajos de la Asamblea General de la ONU como represalia a la falta de apoyo. Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de México, la relación no tuvo modificaciones significativas. El nivel de cooperación de México hacia Estados Unidos en temas de seguridad se mantuvo sin grandes variaciones. El tema de interés para Calderón fue la cooperación de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, pues había convertido en un grave problema en México debido a la violencia desatada en varias partes del país. Para Calderón, la prioridad principal de su administración fue la lucha contra el crimen organizado, el cual se había extendido en el territorio nacional. Durante la primera campaña presidencial de 2008, México no ocupó un lugar destacado en los discursos de Barack Obama. De hecho, el candidato demócrata no conocía bien a su vecino del sur, a diferencia de su antecesor, Bush. Obama prometió en su campaña que buscaría una reforma integral al sistema migratorio, el cual consideraba descompuesto, estableciendo una relación bilateral con el Estado de México, en donde la relación con este país se hace importante para la política interna, pero no prioritaria para la política exterior, como es el caso de la seguridad, el narcotráfico y la migración. La era Trump. Cuando Donald Trump prometió durante la convención republicana en Cleveland que construiría una gran valla fronteriza entre Estados Unidos y México para enfrentar así la inmigración ilegal y los carteles de la droga, sus seguidores repitieron eufóricamente: "Construye el muro". Trump aseguró además que será México quien pague por la construcción del muro, ya que considera que la nación latinoamericana se ha aprovechado de manera desproporcionada del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que según el multimillonario ha hecho que miles de empleos y campañas de Estados Unidos se hayan trasladado al sur de la frontera. Se puede evidenciar que este conflicto se da principalmente por las inmigraciones ilegales, el narcotráfico y el tráfico de armas, las cuales son factores que se han visto influenciados con el terrorismo, enmarcado con los ataques del 11 de septiembre del 2001, durante el periodo del presidente George Bush, lo cual ha venido generando nuevas políticas de seguridad sobre la frontera. En este sentido, el conflicto fronterizo responde a las dinámicas entre estos dos países, donde el movimiento migratorio es un factor de suma importancia a la hora de ejecutar políticas que busquen mitigar este fenómeno presente en la frontera. Y lo siguiente, ¿qué viene ahora con Trump? Esta es una de las grandes incógnitas que suscita la llegada del republicano a la Casa Blanca, teniendo en cuenta que sus pretensiones hacia la frontera apuntan no solo a la mitigación del problema, sino a la erradicación total de este fenómeno, que ha atravesado estos países a lo largo de la última década. Teniendo en cuenta las cantidades de muertes que esta situación ha producido en la zona de la frontera y el impacto económico que esto puede tener para México y también para los Estados Unidos.